Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este noticiero universitario en donde abordaremos los derechos de las mujeres y también acerca de la comunidad LGBTQ+. Durante este programa abordaremos distintos casos reales. Miles de personas continúan siendo víctimas de violencia de género, discriminación y violaciones a sus derechos humanos. A través de las diferentes noticias que vamos a presentar, conoceremos casos de feminicidio, violencia digital, trata de personas, discriminación política, agresiones hacia personas trans y también la represión en manifestaciones como son las feministas. Cada una de estas historias reflejan problemáticas que siguen presentes en nuestra sociedad día a día. Nuestro objetivo no solamente es informar, crear conciencia y promover el respeto, sino que también es promover la igualdad y la justicia para todas las personas, sin importar su género, orientación sexual o identidad. Comenzamos con nuestra compañera Valeria Castillo, la cual nos va a presentar una de las noticias más impactantes acerca del feminicidio. El caso de Devani Escobar se convirtió en uno de los feminicidios más conocidos de México. Devani, una joven de 18 años, desapareció durante la madrugada del 9 de abril de 2022, después de salir de una fiesta en Escobedo, Nuevo León. La última imagen de Devani fue tomada por el conductor de un taxi de aplicación en una carretera cercana al motel Nueva Castilla. Después de 13 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna del motel, lo que provocó indignación en todo el país. Las investigaciones estuvieron llenas de contradicciones y fallas por parte de las autoridades. Incluso los peritajes sobre la causa de la muerte cambiaron varias veces, generando dudas sobre el manejo de los casos y posibles actos de negligencia. La familia de Devani denunció irregularidades en la investigación y exigió justicia. A más de 3 años del caso, aún continúan las investigaciones y no existe una resolución definitiva sobre lo ocurrido. En este caso se violentaron derechos fundamentales como el derecho a la vida, a una vida libre de violencia, a la justicia, a la igualdad y a la seguridad personal. En Cancún, autoridades rescataron a 8 mujeres víctimas de trata de personas durante un operativo realizado en distintos establecimientos. Las víctimas habían sido engañadas con falsas promesas de trabajo y posteriormente fueron obligadas a realizar servicios sexuales. De acuerdo con las investigaciones, las mujeres eran vigiladas constantemente, trabajando jornadas excesivas y sufrían amenazas físicas y psicológicas. Además, no podían salir libremente de los lugares donde eran explotadas. Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que este caso refleja la grave problemática de explotación sexual y violencia que enfrentan muchas mujeres en México y en otras partes del mundo. Especialistas también destacaron que muchas víctimas no denuncian por miedo, amenazas o falta de apoyo institucional, lo que permite que estas redes de trata continúen operando. En este caso se violentaron derechos como la libertad, la dignidad humana, la integridad personal y el derecho al trabajo digno. Ahora hablaremos sobre el caso de Denise Chávez Vallejo, relacionado con discriminación y violencia política de género hacia un integrante de la comunidad LGBTQI+. Denise denunció haber recibido ataques, exclusión y comentarios discriminatorios debido a su identidad y participación en espacios políticos. Diversas organizaciones señalaron que este tipo de violencia busca limitar la participación de mujeres y personas de la comunidad en la vida pública. Expertos indican que la violencia política de género no solo afecta a las víctimas directamente, sino que también limita la democracia y la igualdad dentro de la sociedad. Además de la discriminación, Denise enfrentó agresiones verbales y actos de intimidación que afectaron su integridad emocional y psicológica. En este caso se violentaron derechos como la igualdad y no discriminación, la identidad de género, la participación política, la libertad de expresión y el derecho a una vida libre de violencia. La violencia digital se ha convertido en una de las problemáticas más graves que afectan principalmente a mujeres y a grupos de adolescentes. En redes sociales, uno de los casos más conocidos es el de Olimpia Coral Melo, la cual Olimpia fue víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento cuando era joven. Después de sufrir no solamente humillaciones, sino que también violencia psicológica y ataques en internet, decidió impulsar cambios legales para proteger a otras víctimas. Gracias a su lucha, surgió la llamada Ley Olimpia, la cual es una reforma que conoce y sanciona la violencia digital en gran parte de México. Actualmente, compartir contenido íntimo sin su consentimiento es considerado un grave delito. Especialistas señalan que muchas víctimas de violencia digital sufren ansiedad, depresión, miedo y aislamiento social, además de que muchas veces no denuncian por temor a ser juzgadas. En este caso se violentaron derechos como la privacidad, la dignidad humana, la seguridad personal, la igualdad y el derecho a vivir libres de violencia.
Otro caso que marcó un precedente importante en México fue el feminicidio de Mariana Lima Buendía. En 2010, Mariana fue encontrada sin vida en su domicilio en el Estado de México. En un inicio, las autoridades clasificaron el caso como suicidio sin realizar una investigación adecuada. Sin embargo, la madre de Mariana, Irinea Buendía, denunció que su hija sufría violencia por parte de su esposo y luchó durante años para que el caso fuera investigado como feminicidio. Después de más de una década de lucha y gracias a la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso fue reabierto y finalmente el responsable recibió una sentencia de 70 años de prisión. Este caso permitió establecer que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género desde el inicio. En este caso se violentaron derechos como el acceso a la justicia, la igualdad, la verdad y el derecho a una vida libre de violencia. Durante las marchas del Día Internacional de la Mujer realizadas el 8 de marzo del 2025, en distintos estados de México, organizaciones de derechos humanos denunciaron agresiones y actos de represión por parte de fuerzas de seguridad. Se reportó el uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y detenciones arbitrarias contra mujeres que participaban en manifestaciones feministas pacíficas. Además, algunas organizaciones documentaron agresiones contra defensoras de derechos humanos y una mujer trans, lo que evadió actos de discriminación por identidad de género. La marcha tenía como objetivo exigir justicia por los feminicidios y la violencia contra las mujeres, así como mejores políticas de protección y seguridad. En estos hechos se violentaron derechos como la libertad de expresión, el derecho a la protesta, la integridad física y la libertad personal. Mi noticia habla sobre la agresión de una mujer trans en la Alameda Central de la Ciudad de México, que el 23 de febrero del 2025 una mujer trans identificada como Donaghy fue agredida físicamente en la Alameda Central de la Ciudad de México por presuntos funcionarios públicos durante un operativo de reordenamiento de comerciantes ambulantes. De acuerdo con diversos videos difundidos en redes sociales, la víctima fue golpeada y recibió comentarios transfóbicos mientras elementos de seguridad observaban sin intervenir de manera inmediata. La agresión provocó indignación entre colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de la comunidad LGBT, quienes exigieron justicia y sanciones contra los responsables. Tras los hechos, organizaciones como la Ciudad Diversa, Coalición Mexicana LGBTTI y el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI denunciaron que este caso refleja la discriminación y violencia constante que viven las personas trans en desarrollo en México. Además, señalaron que las autoridades vulneraron el derecho de Donaghy al libre de desarrollo de la personalidad y a vivir una vida libre de violencia y discriminación. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, condenó públicamente la agresión y aseguró que los responsables serían investigados y sancionados conforme la ley. Asimismo, colectivos de la comunidad realizaron protestas y bloqueos en distintas zonas de la capital para exigir mayor protección y políticas públicas que garanticen la seguridad e inclusión de las personas trans. Sus derechos violentados fueron derecho a la igualdad y no a la discriminación, derecho a la identidad de género, derecho a la dignidad humana, derecho a la integridad física y psicológica, derecho a una vida libre de violencia, derecho al libre desarrollo de la personalidad y al derecho libre de la justicia. Gracias. En Melbourne, Australia, se presentó la Declaración de Melbourne para la Igualdad de Género, un acuerdo internacional que busca proteger los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ+. Este documento propone apoyar económicamente a organizaciones lideradas por mujeres y personas de la diversidad sexual, además de reconocer que la violencia de género y la discriminación hacia la comunidad LGBTQ+, están relacionadas. Activistas señalaron que, aunque representa un avance importante, aún existen muchos países donde mujeres y personas trans siguen enfrentando violencia, discriminación y falta de protección legal. En este caso se busca garantizar derechos como la igualdad y no discriminación, el derecho a la vida, la identidad de género y una vida libre de violencia. Todos estos casos reflejan la importancia de proteger a los derechos humanos y garantizar a una sociedad basada en el respeto, la justicia y la igualdad. La violencia y discriminación contra las mujeres y la comunidad LGBT continúan siendo una problemática que afectan a miles de personas diariamente.
Como sociedad es fundamental crear conciencia, denunciar las injusticias y exigir a las autoridades acciones reales que garanticen seguridad, justicia y protección para todas las personas. Gracias por acompañarnos en este noticiero especial.